Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Hoy es un martes 12. Empezamos hoy el día con un cafecito y bueno, mi taza de Garfield, bastante pirata como pueden ver, pero de mis favoritas. Mm, El día de hoy no llegué a ver ninguna noticia muy relevante. Sigue el conflicto en Irán, sigue el conflicto con lo del estrecho de Hormuz. Parece ser que no se ponen de acuerdo y parece ser que tienen problemas pues para llegar a un acuerdo. Esto ha hecho que los costos de los energéticos sigan aumentando, aunque bueno, pues hay cierta manipulación por ahí de Estados Unidos con el costo del petróleo, que ha hecho que disminuya. Sin embargo, las reservas de petróleo están cayendo drásticamente. El video de hoy quisiera centrarme en cómo puede uno aprovechar estos movimientos en energéticos, cómo puede uno comprar petróleo, invertir en petróleo, pero antes de eso quisiera pues empezar el día viendo un poquito de manera rápida los mercados, mi portafolio y hacer algunos comentarios al respecto. Bueno, entonces miren, arrancamos el día viendo los mercados, ahorita son las 11 de la mañana. El Nasdaq ha tenido una recuperación pequeña, va aumentando eh, su, su porcentaje. El SP 500 le sigue, pero muy por debajo. El Nasdaq 68%, el SP 500 21%. El Dow Jones ni fu ni fa está casi en cero. Y el oro se ha aumentado. El Bitcoin está igual que siempre, sin hacer nada. Es como el meme ese de palito, de ya muévete, porque esta cosa no ha hecho nada en todo el año. Y el petróleo está en ceros, está sin gran movimiento. En cuestiones de acciones, bueno, pues hay una recuperación muy fuerte de SpaceX, que bueno, después de la caída tan grande que tuvo, de que salió a cotizar en bolsa, pues sí es una recuperación fuerte, es notoria. En el petróleo, en Chevron, la cosa está igual, en ceros, está sin movimiento alguno. Los bonos del tesoro, este es un ETF que sigue los bonos de 10 años. Vemos que siguen muy por debajo de 100. Lo óptimo sería que cotizaran alrededor de 100. Los bonos del tesoro gringos se han devaluado mucho. El tipo de cambio, la paridad peso-dólar está llegando a niveles muy bajos. Ya hemos estado en 16 antes, pero ciertamente debajo de 17, pues son números que pues sí se ven ya bastante presionados. Google y Apple están con pérdidas el día de hoy, lo que nos dice que la subida en el Nasdaq más bien consiste de la inteligencia artificial y los chips, ahorita lo vamos a ver. En el caso del oro y la plata, los commodities se están revalorando mucho, la plata un poco más que el oro, lo cual es raro porque usualmente es casi lo mismo, pero la plata usualmente pues, se revalora más, o sea, es mucho más volátil que el oro. El Bitcoin, como dije antes, sin hacer nada. Y Nvidia e Intel recuperándose fuertemente, lo que confirma lo que les decía de que la recuperación más que nada viene a partir de la inteligencia artificial y los chips y la tecnología de chips e inteligencia artificial. Bueno, entonces miren, acompáñenme aquí a mi pizarrón mágico. Como les comenté, la idea del video es que platiquemos un poco cómo podemos comprar petróleo sin morir en el intento, ¿no? De manera sencilla. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo le hago yo para poder aprovechar todos estos movimientos, toda esta volatilidad que ha habido en el mercado de petróleo, sin tener yo que gastar mucho dinero o sin que sea algo tan complicado, ¿no? Y luego me he dado cuenta que la gente un poco se pierde, como que no tiene una buena idea clara de cómo se puede hacer esto, y entonces pues he decidido hacer este video, ¿no? La primera forma que hay para que nosotros podamos invertir en petróleo, aquí voy a abrir una llave. El primer punto, pues es el petróleo físico. Es decir, pues tú vas y compras un barril de petróleo y ese barril de petróleo pues tiene un valor, ¿no?
Realmente nosotros no podemos ir a la tienda y comprar un barril de petróleo. Esto está reservado solamente para empresas grandes, para compañías que hagan manufactura con petróleo, etcétera. El petróleo es un bien que está muy restringido, más bien muy, ¿cómo decirlo? Muy regulado. Y entonces, pues no es como que tú puedes ir a la tienda o a la gasolinera y decir, oigan, quiero un barril de petróleo y comprarlo, ¿no? Sin embargo, esto me va a ayudar a explicar algunos puntos que son muy importantes para que entendamos cómo funciona el mercado de petróleo. Bueno, el primer punto es que el petróleo se vende en barriles. Es decir, la unidad de venta del petróleo son barriles, no son litros, no son metros cúbicos, no son galones, nada. La unidad en la que el petróleo cotiza es en barriles. Y la moneda que usualmente se usa para ver la cotización del petróleo, pues es el dólar gringo, el dólar norteamericano. Esto del dólar norteamericano, pues también es válido casi que para cualquier commodity. Yo sé que a lo mejor hay transacciones en China que se hacen en monedas chinas o en Rusia, en rublos, etcétera, pero el costo y lo que rige el mercado internacional, pues son los dólares. Algo que hay que tener en cuenta sobre la compra digamos, la compra de barriles, la compra de petróleo físico, pues es que es un proceso que es complicado. Para empezar, requiere de un almacenaje, requiere también pues de seguridad. Es decir, tú no puedes, tú requieres, si compras un cargamento de petróleo, pues requieres un lugar donde guardarlo, requieres gente que esté a cargo de ese lugar, ya sea una bodega, lo que sea. Requieres protocolos de seguridad, extintores, etcétera. O sea, no abundo mucho en eso, pero sí ciertamente requieres una serie de situaciones que lo que hacen es que pues son costosas, ¿no? Requieres pagar seguridad, requieres pagar muchas cosas. Entonces, bueno, esto hay que tomarlo en cuenta. De todas formas, nada de esto es la forma en que nosotros podríamos comprar petróleo. Como les digo, esto es simplemente reservado a grandes empresas. ¿Cuál es la segunda forma en que uno puede comprar petróleo? Bueno, la segunda forma es lo que yo le llamo un contrato o contratos. ¿Esto cómo funciona? Lo voy a intentar explicar de la siguiente manera. Supongamos que estamos aquí en México y México pues tiene sus torres de petróleo y extrae petróleo del subsuelo o del mar, en el caso de las plataformas marinas. Y ese petróleo, pues México lo que hace es que lo envasa nuevamente en barriles y esos barriles pues los exporta, ¿no? Los manda a otros países. Puede ser, no sé, por ejemplo, Estados Unidos o puede ser la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y hay alguien en estos países, en realidad es una empresa o una institución, lo que sea, pero vamos a decir que es una persona, que lo que hace es que paga por comprar esos barriles mexicanos, ¿no? Esta persona lo que hace es, pues, tiene un contrato en el que dice, mira, yo, eh, tío Sam, voy a comprar, no sé, $1,000,000 en petróleo, ¿no? En barriles de petróleo. Son cantidades mucho más fuertes, pero ahorita dejémoslo en $1,000,000. Y este $1,000,000 a lo mejor equivale, también, esto lo estoy inventando un poco, pero a lo mejor equivale a 50,000 barriles, ¿no? Y bueno, eso queda respaldado en este contrato, ¿no? Es un papel que dice que tienes ese, eh, esa transacción. Y entonces aquí es donde sí puede entrar un inversor casual, como puedo ser yo, pueden ser ustedes. Aquí, por ejemplo,
Supongamos que este soy yo, aquí está mi sombrero. Y yo le digo a esta persona, oye, fíjate que me di cuenta que compraste $1 millón en petróleo, ¿no? Y que tienes este contrato que equivale a $1 millón de petróleo, son 50,000 barriles, etcétera. Y le digo, ¿por qué no? Agarro y me vendes un cachito chiquito de tu contrato. Todo esto es conceptual, no es que me vaya a vender un cacho físico de su contrato, pero sí me va a vender una representación de este gran porcentaje, ¿no? Entonces yo le puedo decir, te doy $1,000 por un cachito que diga que me corresponde una parte, unos $1,000, pero de este $1,000,000 en, respaldado en barriles de petróleo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que el costo del barril de petróleo aumenta mañana, ¿no? Yo hoy compro estos $1,000 de este contrato, ¿no? Si el costo de barril de petróleo aumenta, a lo mejor ya estamos hablando que ahora ya no es 1,000,000, ahora a lo mejor es 1,500,000 o lo que sea, ¿no? 1,500,000. ¿Y qué pasa? Pues que ahora mi porcentaje de este contrato, pues también va a aumentar, ¿no? De manera proporcional a lo que yo invertí, ¿no? Al costo de este contrato. Esto, a grandes rasgos, es muy diferente, pero es una manera que tengo de explicar lo que en el mercado se conoce como contrato de futuros. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque este tipo de contratos, que sería, digamos, es la versión esquemática, ¿no? Como les digo, esto es más complicado, pero este tipo de contratos son los que respaldan todo lo que vamos a ver después de cómo comprar de manera más sencilla petróleo. Entonces, bueno, la siguiente forma de comprar petróleo es yo adquirir un contrato que diga que alguien va a comprar este petróleo a este costo y tal. ¿Cuál es la cosa? Pues que digamos que esto es una forma que sigue siendo muy difícil de adquirir el petróleo a través de un contrato de futuros. De entrada requieres una cuenta en Chicago, que es donde está el exchange de futuros, es donde se manejan todos estos tipos de contratos de commodities, ya sea maíz, oro, plata. Requieres tú una cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, con la cual puedas tú invertir en este tipo de instrumentos. Hay ciertos riesgos también, porque, por ejemplo, estos contratos de futuros tienen un tiempo, y si cuando el tiempo, no voy a entrar mucho en detalles, pero si cuando el tiempo caduca, tú no has logrado mover tus barriles o no has logrado colocar este contrato de futuros en otra persona o en otro lugar o alguien te lo ha comprado, pues de repente va a llegar aquí a Chicago, van a llegar un barco cargado de barriles de petróleo y te van a decir, oiga, ¿qué cree? Pues requiero que venga y recoja sus barriles de petróleo porque pues ya llegaron aquí y bueno, pues ahí entras nuevamente en lo que ya habíamos visto aquí arriba, de que requieres almacenaje, seguridad, etcétera, ¿no? Cuando viene uno de estos problemas en los que por angas o mangas tu contrato venció, pues eso es el tipo de problemas que llevan a la gente a la quiebra, ¿no? O sea, eh, te metes en broncas legales, etcétera. Entonces, bueno, este modo de invertir en contratos de futuros, pues yo diría que es algo así como en modo experto, ¿no? Lo voy a poner aquí. Yo personalmente nunca he hecho una inversión de este tipo, ni siquiera tengo forma de hacerla, no estoy acreditado como tal, pero me ayuda a explicar cómo funciona el mercado de la venta de petróleo. Lo que sí he hecho, y es el siguiente punto,
es lo que se conoce como un ETF. Voy a bajar aquí. Voy a volver al color blanco, perdón. Y entonces, bueno, el punto 3, la forma 3 para nosotros poder comprar petróleo o invertir más bien dinero en petróleo es lo que se conoce como un ETF. ¿Qué es un ETF? Un ETF es lo que se podría definir como un fondo que cotiza en bolsa. ¿A qué me refiero con esto? Para poder explicar bien este punto, primero tengo que definir lo que es un fondo. Miren, imagínense, todos conocemos a alguien que le va muy bien en los negocios, ¿no? Que él es, no sé, tu tío Carlos, tu tío Ramón, tu amigo Pepe, yo qué sé. Y esta persona siempre te anda presumiendo que metió su dinero en Bitcoin, que le ha ido muy bien, que gana un dineral, o que a lo mejor compró acciones de Cemex y le va súper bien. Y entonces, bueno, él te dice, a él siempre le va muy bien cuando invierte su dinero. Y tú dices, pues yo también voy a meter mi dinero en Bitcoin, ¿no? Y al día siguiente que metes tu dinero en Bitcoin, el Bitcoin cae y lo pierdes casi que todo, ¿no? Y a ti, pues tú no tienes esa buena suerte. Y entonces, ¿qué pasa? Llega tu tío Carlos y te dice, no seas pendejo, ¿por qué no, en lugar de andar tú a la prueba y error, ¿por qué no me das tu dinero y yo lo invierto por ti? A mí me va muy bien. Y entonces dices, órale, te doy, vamos a suponer, te doy 1,000 pesos, ¿no? Y entonces, bueno, él empieza a hacer lo que sea que hace, invertir en lo que le funciona, y a lo mejor pasando un mes, te dice, ¿qué crees? Ahora ya no tienes 1,000 pesos, ahora tienes 1,010. Y entonces tú dices, órale, ¿no? Está muy bien, está muy padre. Y luego a lo mejor pasa otro mes y te dice, ¿qué crees? Ahora tienes ya 1,020, ¿no? ¿Por qué? Porque él agarró este dinero, lo puso en donde según él sabe ponerlo y le empezó a dar rendimientos. ¿Cuál es un poco el truco? Él agarra tu dinero, pero la cosa es que en realidad a lo mejor él ganó 1,020 y al siguiente mes a lo mejor él ganó 1,040, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, y estos 20, estos 10 adicional y luego estos 20 en total, ¿a dónde fueron, no? Porque aquí, por ejemplo, él me está diciendo que yo gané 20, pero en realidad él ganó 40. Pues todo este dinero va a parar nada más y nada menos que a sus bolsillos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empieza a ganar dinero el señor el tío. Y bueno, pues los dos felices, ¿no? Él gana dinero y tú también ganas dinero, ¿no? Tú ganas 20, él gana 20 y todos bien. ¿Cuál es la cosa? Que este señor, pues no tuvo que poner dinero. Simplemente, pues, por así decirlo, como dicen aquí en México, pues jineteó el dinero que tú le diste. Y bueno, él así funciona. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, pues este señor, pues no eres el único que le da dinero, ¿no? De repente resulta que también pues va con sus amigos y hay alguien que le da 1,000, hay alguien que le da 500, hay alguien que le da 2,000, etcétera, ¿no? Y él, de manera legítima, o sea, es que esto no es que sea una pirámide ni nada, de manera legítima, pues él devuelve estos rendimientos y se queda con un porcentaje, que bueno, él ya definirá cuál es su porcentaje de ganancia, ¿no? Aquí porcentaje. Esto es a grandes rasgos lo que se conoce como un fondo de inversión. El tío Carlos, o como se llame, es el administrador. Eh, Nosotros y sus amigos somos los inversores del fondo. Y todo este capital que está aquí,
que le han dado, digamos, todo el conjunto de dinero, inversores y administrador, es lo que se conoce como fondo de inversión. Déjenme lo anoto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la cosa? De repente aquí al señor, al administrador, al tío Carlos, pues ya se le acabaron sus amigos, ¿no? Ya digamos que ya no conoce a más inversores, ya no conoce a más gente a la cual pues ofrecerles su servicio. Miren, yo quiero pues tener más inversores y entonces él va a una casa de bolsa y les dice, oigan, ¿saben qué? Miren, yo lo que quiero, yo tengo este fondo de inversión, me va muy bien, obtengo rendimientos grandes, no sé, a lo mejor 10%, 20%, lo que sea, y quiero que mucha más gente entre en mi fondo de inversión. Entonces, la casa de bolsa lo que hace es crear un ETF, es decir, un, un fondo de inversión en el cual cualquier persona que use, que esté involucrada en el sistema bursátil, es decir, cualquier persona que pueda comprar acciones, que pueda comprar estas cosas, pues puede ir y comprar el fondo del señor este a través de su, pues, de su casa de bolsa, ¿no? Este fondo cotiza en bolsa, tiene acciones y entonces pues se comporta igual que como se comporta con el señor. Es decir, si el fondo tiene buenos rendimientos y sube, pues tu acción del fondo también va a subir, ¿no? Esto es lo que se conoce como un ETF, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a todo esto, cuál es la forma de comprar el petróleo? Bueno, pues la forma de comprar petróleo a través de un ETF es acudir a un ETF que esté respaldado en petróleo. Es decir, hay fondos de inversión, ya no es el tío Carlos de la esquina, ya es un fondo que normalmente suelen ser fondos que a lo mejor maneja BlackRock, por ejemplo, y son fondos que están respaldados en contratos de futuros. Entonces, si se acuerdan de los contratos de futuros de aquí, que habíamos dicho que era, digamos, en modo experto, pues hay una institución que compra esos contratos, hace un ETF y entonces tú ya no te tienes que ver en el problema de meter tu dinero en el contrato y todo esto. Esto simplemente funciona como si compráramos una acción de bolsa simple y sencilla, ¿no? Esto es muy importante porque finalmente nos libra de todos los riesgos que hay aquí, de, por ejemplo, de tener que hacer todas estas transacciones en contratos, de tener que almacenar los barriles de petróleo, todos los problemas que vimos nos libra el ETF. Y el ETF simplemente cotiza en bolsa y es algo que sigue, digamos, el mismo movimiento que sigue el petróleo a nivel bursátil, ¿no? Es decir, si el petróleo sube un 5%, tu ETF de petróleo va a subir un 5%. Y si baja un 5%, va a bajar un 5%. Ahorita que veamos gráficas nos va a quedar un poquito más claro, pero eso ahorita que pasemos esa parte, ¿no? Queda una última opción de cómo comprar petróleo. Aquí ya me expandí bastante, perdón. Voy a intentar hacer un zoom out. Perdón. Esto es pues lo que llevamos, ¿no? Queda una última opción de cómo comprar petróleo. Una cuarta opción. Esto sigue siendo lo del ETF, ¿no?
Dejen ver si queda espacio. No, ya no queda espacio. Lo voy a anotar pues de este lado, ¿no? Vamos a hacer zoom. Es mi pizarrón mágico, perdónenme, pero sí se llena. Hay una cuarta opción final, que ¿cuál es? Bueno, lo que uno puede hacer es comprar acciones de empresas que tengan que ver con petróleo. Acciones, le voy a poner aquí petroleras, ¿no? ¿Quiénes son? Pues son, por ejemplo, las empresas que sacan el petróleo, las empresas que refinan el petróleo y las empresas que exportan petróleo, etcétera. Aquí en el caso de México, la empresa que se encarga de todo esto es Pemex. Pero ¿qué ocurre? Pemex no cotiza en bolsa. Pemex es una empresa pública del gobierno, pero no, al no ser privada, al ser pública, el gobierno tiene todo, digamos, es dueño completo de Pemex al 100%, y no hay forma, no tenemos forma nosotros de invertir en Pemex, al menos no de forma como lo hemos visto de compra de acciones, ¿no? Pero ¿qué empresas sí hay? Por ejemplo, las norteamericanas. Tenemos a Chevron, a Exxon, a Shell. La 100 en túnel. Alexa, detén la reproducción. Y luego, estas empresas, lo que pasa, pues que finalmente cotizan en bolsa como cualquier otra acción. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que estas empresas no necesariamente son exclusivamente de petróleo. También pueden manejar gas, pueden manejar otro tipo de energéticos, gasolina, etcétera. Entonces, la ventaja de invertir en estas empresas es que la volatilidad, esto es algo que es importante, la volatilidad pues es menor. Si, por ejemplo, el petróleo el día de mañana resulta que Estados Unidos se aloca y tira una bomba atómica o qué sé yo, pues a lo mejor el costo sube mucho, ¿no? Ponte un 50%. Pero si mañana declaran que es la paz y el petróleo cae a lo mejor un 50%, pues estas empresas se van a ver afectadas, pero como son unas empresas que no están todo en el mundo de petróleo, o sea, no es exclusivamente petróleo, también tienen otro tipo de inversiones y son empresas que también tienen un valor fundamental básico, pues estos movimientos no se van a ver reflejados tan drásticamente, ¿no? A lo mejor suben un 10%, un 20%, pero no vamos a tener estos problemas que de repente de un día para otro el costo de la acción de la empresa baja un 50 y al día siguiente sube un 50, etcétera. Los movimientos de estas empresas son mucho más pausados. Entonces, bueno, recapitulando un poco, voy a hacer un zoom out para que platiquemos de todo lo que vimos. Existe el petróleo físico. Ese petróleo se cotiza en barriles y en dólares. Hay formas de comprar contratos de petróleo, es lo que se conoce como contratos de futuros. Esto es nada más para gente ya muy avanzada en el mundo de las inversiones. Y luego hay fondos de inversión que están, digamos, respaldados en estos contratos de futuros que vimos, estos de aquí. Y estos fondos de inversión lo que hacen es que, pues, operan igual que si fuera una compra de petróleo, ¿no? Es decir, el fondo de inversión va a tener los mismos movimientos que el costo del petróleo y finalmente la última forma de invertir en el petróleo es comprar acciones de empresas que estén en este mundo, ¿no? Entonces, miren, ahorita a lo mejor volvemos al pizarrón mágico, pero para no aburrirlos más, vamos a empezar a ver algunas de las gráficas de todas estas cosas para darnos una idea del tema de petróleo.
Lo primero que hay que saber para operar el petróleo, ya ahorita hablando de gráficos y en un contexto más específico, es que hay dos tipos de petróleo. El primero es el petróleo norteamericano, que se conoce como WTI, que significa West Texas Intermediate. Y bueno, este es un petróleo que usualmente es el que se maneja en Estados Unidos. Su mayor extracción procede también de Estados Unidos y es el que almacenan los norteamericanos en sus depósitos personales. Eh, Ahorita hablo del otro, el otro es el petróleo europeo, pero aprovechando que tenemos aquí la gráfica, pues vamos viendo algunas cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, ahorita estamos aquí al día de hoy, el costo está más o menos rondando los 84.34 dólares por barril. Y aquí podemos ver el histórico, son varios años ya, desde el 22. Si se fijan, este subidón loco que hay aquí fue por la guerra de Ucrania. Cuando estalló la guerra de Ucrania, subió y llegó a estar hasta, me parece que pues casi 150, por ahí del orden de 140 dólares en un momento muy específico, pero logró llegar a esos niveles. Luego empezó a descender, a descender, a descender y finalmente ya andaba rondando los 50 dólares, más o menos. Voy a usar unas líneas aquí para ayudarnos a ver. Andaba alrededor de 56 cuando volvió a estallar la guerra en Irán y de repente subió muchísimo. Si se fijan, hubo un día en que inclusive tuvo una volatilidad tal que llegó a estar en 120. Luego bajó y luego volvió a llegar a los 120 dólares por barril. En términos más concretos, pues tenemos un piso muy claro que alrededor de aquí, de 56 dólares, y un techo, podríamos pensar que un techo reciente que está alrededor de 120 dólares, ¿no? Más o menos por aquí. Eh, y bueno, la situación ahorita es que los pactos de guerra no han logrado tener digamos, el efecto que se buscaba y una vez más se está recuperando el petróleo, ¿no? Aquí podemos ver cómo los promedios móviles ya están cruzando, ya vamos para arriba y pareciera que todo indica que vamos a volver a lo mejor a los rangos de 95 o 100 dólares por barril. Ahora vamos a ver el petróleo Brent. El Brent es diferente. El Brent es el petróleo que se utiliza en los mercados europeos. Es el petróleo que se extrae principalmente de Irán y de todas las zonas de Medio Oriente y que suministra tanto a Asia como a Europa. Aquí, a diferencia del petróleo norteamericano, si se fijan, no tuvo una demanda tan grande durante la guerra de Rusia. Sí hubo una subida considerable, venía bastante bajo, pero fue paulatino y después de eso mantuvo su nivel durante todo este tiempo, ¿no? Porque bueno, el conflicto de Rusia no ha desescalado, sigue habiendo guerra, pero por otro lado tampoco tuvo un impacto muy fuerte en cuestiones al precio del petróleo. Al menos no tanto como en el West Texas. Lo que sí tuvo mucho impacto es la guerra de Irán, sí generó mella en el precio, lo aumentó muchísimo. Y aquí, a diferencia del West Texas, que sí logró volver a su piso inferior, voy a poner otra vez el West Texas. Si se fijan aquí, el West Texas sí logró entrar nuevamente digamos, en costos de lo que venía desde antes. Y aquí el Brent no ha logrado cruzar los 55 dólares por barril. Y bueno, ciertamente se ha recuperado un poquito estos días, no tanto como, no es lo mismo, no es el mismo efecto que tiene West Texas, pero sí ha vuelto a subir y bueno, es posible que veamos todavía una subida más, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos instrumentos o los dos tipos de petróleo principales que se pueden, digamos, que consumir o en los que se puede invertir dinero, ¿no? Me imagino que habrá otros, pero que muy posiblemente no son tan relevantes. Y también hay otros tipos de energéticos como el gas y la gasolina en los que también se puede invertir dinero y que tienen, bueno, sus propias oscilaciones de precio.
Ahora, si se acuerdan de la explicación que di en cuanto a ETFs, es decir, ya la compra directa que podemos hacer nosotros del petróleo a través de un ETF, pues tenemos dos opciones, o al menos hay dos que son las más comunes o las que yo he operado. La primera es el DBO, que es este de aquí, que si se fijan es prácticamente una copia o procura replicar el movimiento que tiene el West Texas, ¿no? Este es el West Texas, el petróleo West Texas, y este es el DBO. Si se fijan, no es exacto porque es un ETF, pero lo que busca es tener una similitud con el West Texas, ¿no? Se puede ver más o menos, por ejemplo, podemos comparar aquí la guerra de Ucrania con la guerra actual y más o menos pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Guardando las proporciones. Sí cambia un poco, no es que sean idénticos, pero normalmente si el petróleo sube, el DBO sube, y si el petróleo baja, el DBO baja, ¿no? Y para el caso del Brent, que es la otra opción, lo que tenemos son las siguientes cosas. Este es el Brent, y este sí es un poco más acercado, es el uso, es otro ETF, que si se fijan, pues es bastante parecido al petróleo Brent, ¿no? Es casi lo mismo, eh, es una figura muy similar. Y bueno, este es más preciso en cuanto al tipo de eh, seguimiento que se da en figuras, ¿no? Digamos que si el petróleo Brent sube, y llega, por ejemplo, aquí, que pasó de 55,85, en el caso del uso, pues pasó de 90 a 150, ¿no? Es casi el mismo porcentaje, pero a nivel de ETF. Estos ETFs cotizan en la bolsa norteamericana, tanto el uso como el West Texas, ¿no? Que es este de aquí. Bueno, si recuerdan también la última forma para uno poder, tener una exposición en inversión al petróleo, pues la última forma que había era la de adquirir alguna acción que estuviera ligada a compañías que manejaran petróleo, ¿no? Una de las más importantes es Chevron, por ejemplo, en Estados Unidos, el ticker es CBX. Y si se fijan, ahorita recuerden esta forma, pues es bastante parecido de cierta medida al petróleo Brent, ¿no? Al costo de petróleo Brent. Si lo vemos, pues tiene también, por ejemplo, en el Brent, hay este despegue a partir del 2026, a inicios del 2026, pues que casi duplica de donde andaba, ¿no? De 45 pasamos a 85, igual hasta 95, casi 100. Y en el caso de Chevron, de la acción de Chevron, pues tenemos también digamos, un canal muy marcado más o menos por aquí, que llevaba ya mucho tiempo. Y a partir nuevamente del inicio de 2026, de repente rompe este techo y se dispara a duplicar casi el costo, ¿no? Estábamos alrededor de 155, 120 y terminamos por 200, 220. Si tienen en mente la figura de Brent, ahorita la voy a colocar, pues no es exactamente igual, pero sí es bastante parecido. Entonces, bueno, como les comenté en el video de explicación, una de las opciones que uno tiene también para tener una exposición e inversión en el petróleo es precisamente esta. ¿Cuál es la ventaja? Que también lo comenté un poco en el video, pues que la volatilidad de esto no es tanto, la volatilidad de una empresa no es tanto, porque la empresa finalmente pues maneja otras cosas. Entonces, digamos que la inversión está más o menos segura. No tiene este tipo de movimientos, por ejemplo, que de repente vemos en el Brent, que de repente pues hay un movimiento de más o menos 10%, ¿no? Sí hay movimientos fuertes, pero son mucho más controlados, ¿no? Son mucho menos volátiles. A lo mejor aquí hay estos movimientos,
pero no es que de repente de un día para otro uno tenga una volatilidad de más o menos 10%, ¿no? Que por ejemplo en el caso del West Texas, pues es mucho más notorio. Ya por último, para terminar, aquí estamos otra vez con el West Texas, que es el que a mí más me gusta analizar. Y bueno, voy a hacer un pequeño análisis técnico de a dónde podemos ir dependiendo de la información que tenemos. Si se fijan, bueno, ya lo había mencionado, de repente hay un piso muy fuerte aquí en 55. Había otro que llevaba ya varios años, desde el 2022, rondando los 70. Y en el momento en el que se estalla la guerra con Irán, se rompe esta base más o menos, este techo como de 70, 77 por ahí, inclusive de 75 en algunos momentos. Podríamos pensar que aquí había otra resistencia. Eso de ahí se rompe y de manera muy volátil llegamos a niveles hasta de $120 por barril, ¿no? Entre que si hay acuerdos de paz, entre que si el conflicto escala, si de repente hay dimes y diretes, pues llegó un momento en que el precio del petróleo bajó mucho. Si recuerdan, se habló de un memorando de acuerdo entre Irán y Estados Unidos y tal, y todo eso pues desplomó el precio del petróleo. No volvió nunca a los mínimos de $55 por barril, se mantuvo más o menos alrededor de $67 por barril, perdón. Y nuevamente en fechas últimas pues empieza a volverse a presionar pues por el conflicto bélico, ¿no? Que no se ha resuelto. De manera técnica, ¿qué tenemos? Bueno, a mí, por ejemplo, ahorita van a ver los indicadores que más me gustan son el RSI, que es un indicador de la fuerza relativa del mercado. De hecho, RSI es Relative Strength Index. Y eso nos dice, por ejemplo, qué tan sobrecomprado o qué tan sobrevendido está el mercado, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona este indicador? Se los voy a mostrar. Una vez que cruza estas líneas, las de 70 y 30, pues eso nos indica que el mercado ya está bastante, pues digamos que peligrosito, ¿no? Y cuando cruza la de 70 es momento de vender, y cuando cruza la de 30, pues es momento de comprar. Es decir, el mercado aquí, por ejemplo, no hay compradores, y aquí hay muchos, aquí es el contrario, aquí hay muchos vendedores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que de repente, más que compradores y vendedores, es respecto a la fuerza del mercado, ¿eh? Eso, lo anterior lo dije mal. Pero digamos que, por ejemplo, si uno operara con el puro RSI, pues un momento para entrar hubiera sido aquí, comprar aquí, que el mercado está muy débil. Y el mismo RSI nos hubiera indicado que un buen momento para empezar a tomar ganancias, utilidades, sería aquí, ¿no? Si se fijan, si llevamos eso a la gráfica, pues lo que tenemos es que un buen momento para comprar hubiera sido aquí, en el piso de 55, y nos hubiéramos salido más o menos en 78, casi pues ganando un 50% de utilidad o un poco más inclusive, ¿no? Algo que se puede hacer es no esperarse a la primera salida, sino a la segunda, o sea, vender cuando el RSI vuelva a entrar en el canal, ¿no? Y a eso nos hubiera llevado a lo mejor a vender en niveles un poquito mejores, de alrededor de 95, $90 por barril, ¿no? Nunca hay que esperar, o bueno, es muy raro que logremos vender en el punto más alto. Y el chiste pues es finalmente comprar barato y vender caro. Entonces miren, por ejemplo, aquí ya en un tiempo más actual, si nos fijamos, ¿qué nos indica el RSI? Pues aquí nos indica que estábamos en un nivel muy bajo, aquí en más o menos el mes pasado, a finales de junio, julio,
Y aquí, por ejemplo, vemos que empieza a despuntar para arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo que el RSI nos indicaría? Pues nos indicaría que tenemos que esperar a que llegue más o menos a donde está esta línea. Lo voy a dibujar aquí un poquito. Cruce o llega a estos niveles y cuando veamos que empieza a lo mejor a volver a bajar, digamos que ya empieza aquí, pues lo que tendríamos que hacer sería vender justo en este punto de aquí, aquí donde estamos, ¿no? Déjenme, muevo la cámara porque les estorba la vista. Perdón. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería vender aquí. Es muy posible que para cuando llegue a ese nivel de venta, pues esto ya haya subido tal vez a este nivel, ¿no? Entonces nosotros estaríamos esperando que pudiéramos vender, por ejemplo, el, o que, bueno, recordemos que nosotros no operamos directamente el West Texas, pero estaríamos pensando que a lo mejor un nivel adecuado para vender nuevamente sería alrededor de 95 a $100 por barril, ¿no? 95, 96. Si llegara a romper los $100, pues sería una gran ganancia, sería una gran utilidad. Pero ahorita, por ejemplo, si entramos en estos niveles, pues todavía lograríamos tener una utilidad que iría de 82 hasta 90, $95, ¿no? A lo mejor no es tan buena como si lo hubiéramos agarrado desde aquí, pero no deja de ser una buena opción. ¿Cuál sería la otra? ¿Cuál es el otro indicador que me gusta mucho usar a mí? Es el MACD. El MACD funciona. Voy a borrar algunas de estas líneas porque ya no entendemos nada. El MACD, ¿cómo funciona? El MACD lo que hace es que te junta aquí, por ejemplo, los promedios móviles. Para los que no sepan, un promedio móvil son estas rayas que tenemos aquí. El promedio móvil lo que hace es que hace un promedio de todos los costos dependiendo una cantidad de días que nosotros le indiquemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo manejo el promedio móvil a 20 días, es un promedio móvil de lo que llamo largo alcance, y uno de corto alcance que tiene, perdón, es el rojo, pero no quiere seleccionarse. Uno de corto alcance que es a 10 días. Entonces, estas líneas lo que hacen es que pues nos hacen un promedio, es como si suavizaran todo este movimiento y nos dejan un promedio de la variación de costos. Esta que acabo de seleccionar, la roja es a 10 días, esta es a 20 días, esta de aquí es a 50 y esta de aquí es a 200 días. Ahorita no voy a explicar mucho por qué la de 50 y la de 200, pero siempre dan señales que son importantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo que están volviendo a subir, están cruzándose los promedios y esto es una señal que suele ser muy optimista para los mercados porque nos habla de una posible recuperación bastante fuerte una vez que crucen todos los promedios. ¿Y qué es lo que hace el MACD? Lo que hace el MACD es que todo esto que acabo de decir lo pone de manera mucho más gráfica. Aquí tenemos varias líneas. La línea roja es también, nuevamente, es el mismo promedio, el de corto alcance. La azul es el de largo alcance. Y lo que hace es que nos grafica aquí, por ejemplo, aquí podemos ver en azul y en rojo, nos grafica la separación que tenemos entre promedios, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, aquí pues hay empieza a haber una separación fuerte, se ve más fácil aquí. Aquí, por ejemplo, los promedios tienen una separación muy fuerte, aquí se cruzan y aquí empiezan a tener una separación, pero ya por el otro lado, ¿no?
Esto lo que hace es que sea mucho más fácil de identificar los movimientos en cuanto a los promedios móviles. ¿Cómo operar el MACD? Pues muy fácil. Lo que se hace es que un poco como en el RSI, pues se pone una línea vertical y nosotros lo que estamos buscando aquí son dos cosas. Primero, movimientos muy importantes en el que se cruce esta línea, la línea horizontal, la línea del centro. En el momento en que los promedios cruzan la línea del centro, eso es una señal de que hay que salirse. Déjenme, les pongo aquí otra línea vertical. Si se fijan, en este momento los dos promedios cruzaron y de ahí se vino para abajo muy feo. Y con una divergencia de promedios bastante fuerte. ¿Cuál es otro momento en el que nos interesaría operar? Por ejemplo, aquí estamos viendo que ya la divergencia va hacia arriba, esta divergencia de los volúmenes, y que muy posiblemente estemos hablando de que los promedios crucen nuevamente esta línea horizontal. El MACD es un poco menos preciso que a lo mejor otros, también depende un poco de la calibración que uno haga, pero por ejemplo aquí en este momento que se cruzó con una fuerza bastante grande la divergencia de promedios, pues uno podría pensar que nuevamente el movimiento que va a seguir en el petróleo pues es hacia arriba, ¿no? Algo que no comenté en el caso del RSI, ahorita estamos aquí y si se fijan, pues todavía hay un trecho para que lleguemos ya a niveles de una fuerza de mercado muy grande, ¿no? Aquí el mercado ya estaría muy fuerte y entonces pues lo mejor que se puede hacer es empezar a vender, pero todavía no hemos llegado a eso. A lo que me refiero con esto es que todavía el movimiento pues tiene espacio para seguir aumentando, ¿no? Y finalmente, pues aquí en el MACD es parecido, o sea, todavía tenemos espacio para que esta curva siga su movimiento, para que los promedios móviles logren cruzar eh, la línea horizontal de cero y a lo mejor podamos ver un movimiento que en el gráfico pues sea bastante fuerte y nos lleve a lo mejor a niveles nuevamente de 95 o $100 por barril, ¿no? Ya nada más lo otro que queda es el volumen, pero en estas cosas que suelen ser ETFs, pues el volumen es un poco raro, es un poco ambiguo y no nos da muchas señales. Y finalmente, pues para terminar, un resumen breve. De manera técnica podemos decir que tenemos que hubo aquí un piso fuerte que logró un rebote, este, que la tendencia empieza a cambiar a una tendencia alcista y que es muy posible que en el costo de petróleo veamos una subida nuevamente alrededor de niveles de $95 por barril. En este nivel hay que estar muy al pendiente, en el nivel del 95, pues en caso de que rompa, tener en cuenta que es un techo o un nivel que podría ser un indicador bastante importante de qué tanta fuerza tiene el mercado. Y en el caso de que lo rechace y vuelva a bajar, pues hay que estar pendientes para que en caso de que uno tenga alguna inversión, si alguno tiene alguna inversión en esto, pues esa inversión, pues protegerla y evitar, pues que vuelva a caer, ¿no? Es decir, este nivel de 95, $96 por barril se vuelve muy crítico y es en el momento en el que se deben de tomar las decisiones de qué dirección mantener rumbo a la inversión si es que se llega a hacer una inversión que tenga que ver con petróleo.